hablar un poquito sobre algo que estamos hablando con alguien sobre el discernimiento espiritual. No todos los sueños son de Dios. No todo lo que brilla es oro. Y no todos los mensajes, por mucho que tú veas, quiere decir que viene de Dios. Por eso es muy importante el discernimiento espiritual. Es algo muy importante. A ti te pueden decir lo que sea. Pero cuando tienes discernimiento espiritual, aunque esté de lejos, tú ya llegas a discernir qué es lo que se mueve, qué es lo que está allí. Y no es por ti, ni por tu poder, ni por tu propia fuerza, sino es porque el Espíritu Santo viene a revelar y viene a mostrar. Y a mí me gustaría compartir una palabra que se encuentra en, a ver, la había anotado por aquí, que está en Primera de Timoteo, pero no recuerdo qué capítulo era el que lo separé porque estaba colocando aparte, porque me pareció como para una prédica, ¿no? En el capítulo 2 de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 6. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración y después de la pequeña oración vamos a meditar un poquito antes de comenzar a orar por por esos pedidos de oración que han estado allí llegando para el grupo, ¿no? Y yo pienso que si Dios nos pone o hay gente que está con esa necesidad para que se ore, no, yo creo que ningún mensaje que manda es por así como para dejarlo por desapercibido, ¿no? Pienso que en las necesidades que hay y que Dios te pone en ese deseo de orar, es importante que nos unamos para orar y para que Dios pueda obrar en esas vidas, ¿ya? Entonces vi que hay muchas personas, así mismo como hay muchas personas, entonces pienso que sería bueno de que podamos orar por esas personas y por esas necesidades. Bueno, dice, Segunda de Timoteo, capítulo 1, del versículo 6 al 7. Dice, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, vamos a leer tu palabra, Señor, que es, Señor, como martillo de fuego, Señor. Tu palabra, Señor, Emashendara Masaya, Señor, queremos pedirte, Señor, que en esta hora, Señor, tu palabra venga a tomar, Señor, como lo que es, Señor, una espada de doble filo que venga a traspasar nuestros corazones, Padre, y que avives el fuego que colocaste en cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y tu palabra es la que levanta, la que da fuerza, la que trae consejo, la que da discernimiento, remaseca tarabasaya, la que da libertad y la que trae sanidad a tu pueblo en el nombre de Jesús. Padre, leemos en la reverencia del nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús por estar en medio de nosotros, aún a través del teléfono, Señor, que tu palabra, Señor, es viva y traspasa lugar, espacio, Señor. Gracias, Señor, para el propósito que tienes. Entonces dice, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Y dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Entonces, cuando leí esta palabra, cuando dice que no apagues el fuego, que no apagues lo que Dios colocó en tu vida como en mi vida, es para avivar el fuego. Pero algo que yo estaba meditando, muchas veces los afanes, muchas veces las cosas que tenemos que hacer en casa, viene a colocar el enemigo esas cenizas para apagar el fuego.
Usted ve que cuando hay cenizas, viene a apagar el fuego. Pero cuando usted ha limpiado, gloria sea el nombre del Señor, el lugar, puede ser la chimenea, el lugar donde usted coloca la leña y está libre de cenizas, el fuego va a continuar. Pero el Señor me preguntaba y le pregunta a usted, es que hay cenizas en tu vida, ¿qué es lo que está apagando el don? ¿Qué es lo que está apagando el fuego de Dios? Y muchas veces el afán de otras cosas, el afán de estar con gente, el afán de, no sé, de estar en fiestas, el afán de ver gente, el afán, yo qué sé, no es malo ver a su familia, pero muchas veces nos afanamos en limpiar la casa, en hacer una cosa, pero ¿cuántos estamos dejando apagar ese fuego vivo, Remaseca Tarabasaya, del fuego de Jehová que quiere estar encendido en nuestros corazones a través de la oración? Qué importancia de la oración cuando tú despiertas con ese fuego de querer estar en la presencia de Dios. Pero muchas veces el enemigo va a colocar y va a querer que esté ahí acumulando cenizas para que se apague ese fuego del Espíritu Santo, de lo que el Señor depositó en usted. Entonces, tanto usted como yo tenemos que estar despiertos, tenemos que estar muy atentos a que el enemigo no apague el fuego que Dios colocó. Porque, mire, nosotros muchas veces, algo que el Señor me ponía orando, creo que fue el lunes, usted ve que hay un aventador, ¿cierto? Y el aventador muchas veces sirve para aumentar no sé si decir la cantidad o el tamaño de la candela. Y entonces nosotros para eso necesitamos que aviente el Espíritu Santo. Pero si no hay oración, que sería la leña, porque quien pone el fuego es el Espíritu Santo. Pero si usted no pone leña, si usted no pone allí ese sazón, usted no pone fuego, no pone, digamos, la leña, entonces se va a apagar. Cuando no hay leña, se apaga el fuego, mismo que el fuego quiere continuar. Amén. Entonces el Señor me decía cuáles son los afanes. Porque mucha gente no quiere estar en la presencia de Dios, porque se afana, porque tiene que hacer alguna cosa y a veces no sé si a usted le está pasando, pero es una enfermedad de los últimos tiempos que la gente lo primero que busca es su teléfono. En lugar de buscar la presencia de Dios, lo primero que busca la persona en estos últimos tiempos es el teléfono. Hay hermanas que me tengo que despertar. Bueno, sí, es verdad. Pero a veces la gente está llevando el teléfono para ir al baño, el teléfono para ir a orar. Y por eso muchas veces es como, mire, yo ayer me quedé orando, yo le dije a alguien, le dije, tengo que ir a orar. Y mire, yo me quedé hasta muy tarde orando y leyendo la palabra. Y para mí era algo delicioso. El Señor me daba una prédica. Me hablaba de deleitarse en la presencia de Dios, Samaya Cantarabasaya. Porque cuando tú te deleitas de verdad en la presencia de Dios, no ves el tiempo, no ves quién te está llamando. No es importante si es que el hermano es algo tan importante para el hermano, porque estás conectado con Dios, no quieres salir de la presencia de Dios. Yo no sé a cuánto les pasa, pero cuando estás deleitado en la presencia de Dios, no quieres que se termine el culto, no quieres que se termine la alabanza, quieres que seguir sintiendo esa presencia, quieres seguir sintiendo ese fuego, gloria sea el nombre del Señor. Pero ¿cuántos de nosotros buscamos eso lo primero, el fuego de Dios en la mañana? Y el Señor me decía, muchas veces es el teléfono. Y es eso que es nuestro enemigo, que nos quita muchas veces el tiempo para quedarnos mucho tiempo en la presencia de Dios. Yo ayer era muy temprano todavía, pero mi alma necesitaba, yo decía, necesito estar en la presencia de Dios. Y me quedé hasta muy tarde, hasta me asusté yo también, porque dije, es eso lo que yo necesito. Entonces, por eso te digo a ti, aviva el fuego. Aviva el Espíritu Santo, aviva lo que Dios ha puesto en ti. No solamente que las promesas que Dios va a hacer en tu vida, en tu misterio se van a cumplir, pero sin oración no pasa nada. Lo que hace es que nosotros, ¿cómo se dice? Ralentir. Nosotros atrasamos el proceso que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Y algo que el Señor me hablaba personalmente,
es de que tenemos que deleitarnos. Y deleitarse en leer la palabra no es que leo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, invitando las profanas. Ya cumplí, ya leí. No, deleitarse es que tú leas, que tú quieras entender, que quieras estar diciendo, Dios, yo quiero que tú me hables a través de tu palabra. Deleitarnos cuando estás cantando. Pero no dejes que el enemigo coloque cenizas, no dejes que las cenizas del afán, del día tras día, del trabajo, apaguen el fuego. Es muy importante que avives el fuego que Dios ha puesto en ti y en mí. Y antes de concluir, a mí me gustaría, gloria a Dios, comentar lo que le estaba comentando. Mire, una persona, usted le puede decir, mira, a usted le pueden engañar. A mí me pueden engañar. Pero al Espíritu Santo no lo podemos engañar. Y algo que me llamó la atención de una administración que se hizo hoy en la liberación es cuán importante es el discernimiento. Porque el enemigo te puede engañar. Él puede decir muchas cosas, él miente. Pero cuando el Espíritu Santo está en un lugar, sea en el culto, en esa casa, en ese lugar donde tú estés, el Espíritu Santo te va a decir lo que se está moviendo, aunque te digan lo contrario, aunque tú estés viendo lo contrario. Mire, yo fui a un lugar hoy y ni siquiera me paré en la puerta, ni siquiera había entrado. Y yo ya sabía dónde estaba el anatema, sabía lo que se estaba moviendo y yo no voy a las casas si no es por orden de Dios. A mí no me gusta entrar a las casas. Me gusta mucho trabajar en lugares donde sean neutros. Pero el Señor me dijo, vas a ir a la casa de esta persona. Y mire cómo el enemigo miente. Por eso que es muy importante que cuando se vaya a hacer liberación, se vaya a ministrar oración o lo que Dios le envíe a un lugar. Es importante que usted ore antes de entrar. Mismo que la persona diga que ya es cristiana. Mismo usted tiene que siempre orar para que el Espíritu Santo sea el que respalde y que esté allí. Porque Él es el que va a hacer todo. Usted no va a hacer nada. Usted simplemente es un instrumento que usted va a obedecer lo que diga el Señor. Y mire, cuando llegué, ni siquiera entré, es que ni siquiera entré, pero yo ya sé cuando ellos ya se empiezan a mover. Y yo dije, uy, esto de aquí sí que está fuerte. Pero ya el Señor enseguida me mostró, están allí, y comencé a mirar. Mire, todas las cosas que se le da legalidad al enemigo. Y como le digo, es importante el discernimiento espiritual para nosotros poder movernos bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando se entró, yo le expliqué a la persona y le quiero decir, porque la persona no lo había notado, pero hay demonios que trabajan, y esto sí me gustaría como enseñarlo, tal vez no es el día de enseñanza, pero bueno, no lo sé, el Señor me lo puso y quiero compartirlo. Mire, cuando usted entra a una casa donde haya hojas secas, flores secas, plantas muertas, mire, es importante explicarle a la persona donde usted vaya a orar. Si usted es pastor, si usted ministra, si usted va a orar, si usted intercede, es importante. Porque, mire, la gente no sabe. Mire, de esa casa salieron como 2 sacos donde se había hecho pactos de sangre, donde la misma persona, eso olía a azufre, o sea, olía tan asqueroso, olía algo horrible. Y yo entendí por qué el Señor me llevó hasta el lugar, porque a mí no me gusta ir. Pero el Señor me dijo, anda, porque es importante. Mire, nosotros hemos aprendido que cuando la persona tiene amuletos, cartas, todo lo que le dé autoridad al enemigo, él va a entrar. Él va a entrar.
Él va a quedarse incluso allí escondido hasta que se le quite. Yo veía justamente a un pastor que es muy conocido, que me mandó un video y yo decía, pero ¿cómo le hace la liberación cuando se ve en el video una mano de Fátima? Y decían, ya está libre aquella persona. Mire, el homosexual, hasta que usted no le haga renunciar al homosexualismo, rema seca tarabasaya, hasta que usted a la lesbiana, usted no le haga renunciar y que reconozca su pecado, el demonio se esconde. Porque lo que el Señor me mostraba esta semana, yo veía cómo los demonios se esconden en partes del cuerpo. Y yo sé que hoy no es día de enseñanza, pero le quiero conversar. ¿Por qué? Porque es importante que usted lo sepa para que usted cuando usted ore, que todos los demonios que se esconden en el cuerpo de la persona tengan que salir. Y muchas veces cuando la persona al no saber o no poder mirar, dice, bueno, se acabó, se hizo la liberación, pero yo podía mirar, el Señor me decía, observa bien. Y el Señor me decía, observa bien, porque Él me tenía sentada en un pupitre. Y yo veía que era Dios que me estaba enseñando. Entonces yo estaba sentada como aprendiendo y me decía, mira, observa. Mire, nosotros ya hemos hablado del pinta uñas, del maquillaje, pero en lo que el Señor me estaba mostrando, yo veía que el pinta uñas que tenía aquella o lo que le daba legalidad para posarse sobre sus pies era el pinta uñas. Y yo lo quería hablar hoy en la iglesia, pero yo decía, wow, y hay un momento que me quedé callada. ¿Por qué? Porque la gente no cree. Y miren, en muchas casas se encuentran ramos secos, que porque le regaló el marido una flor seca, una rosa de hace 20 años. Y yo le digo porque yo también lo hacía. Hasta que Dios me habló y trató conmigo y me decía, ¿quién reina la muerte? Yo decía, pues, Satanás, los demonios. Pero yo tenía mucha hoja seca. Me gustaba tener que porque era de mi marido, que porque fue la flor que mi marido me regaló y que no sé qué. Pero asimismo, donde hay cosas secas, donde hay plantas secas, bótelas, bótelas. Si ya esas plantas, esas rosas están secas, bótelas. Porque nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios de vivos y no de muertos. La palabra dice que nosotros servimos a un Dios de vivos. Y el que lo alaba en espíritu, y el que alaba, estamos vivos, ¿cierto? Ya los muertos ya no tienen memoria, dice la palabra. Entonces, yo decía, Señor, entendía por qué había tanta legalidad en aquella casa. Porque habían plantas que ya, mire, no valían para nada. Pero cuando se le comenzó a enseñar a la persona, entendió. Y yo le dije, mira, todos las cosas que yo le iba mostrando de brujería, le decía, estos son portales. Y es lindo cuando Dios toca los corazones y comienza la persona a decir, entonces comienzan a sacar. Mire, cuando se le comenzó a ministrar a esta persona, es lo que le decía, el discernimiento. El discernimiento para no ser engañados. Es muy importante. Esta persona, lo que yo veo es que Dios la va a usar poderosamente. Gloria sea el nombre del Señor. Pero como le digo a ustedes, cuando usted vaya a una casa, no se olvide lo primero. No se le olvide nunca. Primero darle la gloria a Dios. Primero ponerlo al Señor, que Él dirija, que le explique, que le direccione. No haga usted, no diga usted. Mire, a mí alguien me escribió, pero a mí el Señor me dijo, esta persona te mintió. Y a mí me gusta cuando Dios me habla, porque Dios nunca se equivoca. El Señor me explicó lo que estaba pasando en otro país. Yo estoy en otro país. Y de repente me dice esta persona, no está ayunando. Gloria sea el nombre del Señor. Y el Señor a mí una de las reglas que me dijo, tú tienes que poner a esas personas
hacer ayuno, porque hay ciertos demonios, como está escrito en la palabra. No es por su fuerza, pero sí dice que es por el poder del Espíritu Santo, y dice, y este género sale por ayuno y oración. Entonces hay cierto tipo de género de demonios que aunque usted lo quiera sacar, no es porque usted sea guapa o guapo, o porque sea muy ungido, o tenga, o hable lenguas, porque eso no le da poder. Le quiero decir, el poder es de Dios, pero lo que le quiero explicar, que uno tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, y las coordenadas que Dios le dé, usted tiene que seguir según las coordenadas que Dios le dio. Si el Señor le dice, ministra fulanita, usted va a ministrar, como me pasó algo con alguien ayer. Señor, le había puesto a ayunar 3 días y es duro. Y lo que el Señor me decía, mucha gente piensa que tú eres dura y que eres mala. Y yo decía, Señor, pero porque lo que hay que entender es que aquí no es lo que yo diga, es como el Espíritu Santo. Hay a veces que el Señor me dice, hazle ayunar a tal persona, o a veces he ministrado sin necesidad de ayuno. Pero por eso le digo, tiene que ser conforme a lo que Dios le guíe a la persona. Y en este caso, el Señor ayer en otra administración me decía, llámala y ora porque para ella está siendo duro. Mire, por eso yo amo a Dios, lo amo, porque cuando nos habla y tú comienzas a obedecer, después tú entiendes el por qué y para qué, y Él comienza a operar y simplemente Él comienza a liberar. Como fue en el día de hoy. Él no, muchas veces, como el Señor me decía, mucha gente tiene vergüenza y se lo calla y no dice nada. Pero yo me recordaba que cuando veía la casa de donde yo fui hoy, todo un caos, muchas cosas que no iban bien, el enemigo va a usar ese lugar como escondite. Entonces, es importante que cuando usted vaya a algún lugar, alguna casa, que usted sepa también que sobre todas las cosas que estén secas, plantas, cosas que tengan como la gente como adorno, como ramos, que sábila, que no sé cuántas vainas, usted explíquele. Usted dígale que eso le da legalidad a los demonios, porque ya está algo inerte, está muerto. Y algo como, yo no sé si, yo creo que sí, bueno, ya he explicado, es como las personas cuando guardan fotos de muertos. Yo no digo que sea malo, bueno, yo no me gusta guardar fotos de muertos. Mismo que haya sido de mi madre, yo todas las boté. Tal vez alguien me va a juzgar y va a decir que dura, que cruel. No, es algo personal, pero yo digo, ¿para qué tener recuerdo de un muerto? Ya el muerto está muerto. Yo sé que mi madre fue al cielo y que la voy a volver a ver en el cielo, pero no necesito recordarla a través de una foto. De todos modos, yo ya no puedo tener acceso a ella ya no me puede escuchar, pero sé que mi esperanza en Cristo Jesús, el que resucita a los muertos, el que viene a arrebatar y viene a recoger a un pueblo santo, el mismo que la llevó a mi madre, yo voy a volverla a ver. Pero no necesito hablar como alguien. Yo le decía que esta persona decía que la visitaba a su abuela todo el tiempo a través de sueños. Y yo le dije, no, es tu abuela que te está visitando, son demonios. No, es que mi abuela. Y mire, ¿por qué le digo discernimiento? Ahora me recordé. Ahí va. No todos los sueños vienen de Dios. Se necesita el discernimiento, se necesita buscar, se necesita pedir a Dios. Mire, esta persona estaba segura que lo que ella había recibido era de Dios, porque alguien se le presentó y decía que fue Dios que le habló. Pero cuando se le estaba haciendo la ministración, los demonios o el demonio que estaba hablando a través de la persona decía que querían que ella quedara en un estado para ellos lograr, no me quiero ir muy lejos hablando cosas, pero bueno, en fin,
querían llegar a un objetivo con esta persona, ¿ya? Le habían dado nombres, le habían dado, y parecía bíblico. Pero cuando cuando se comenzó a decir que eso no era verdad, ellos comenzaron a decir que claro, que la gente cree cuando la gente no discierne los sueños. Esto se presentó como un ángel y la persona creyó que era un ángel. Entonces, mire, hay que discernir, porque la Biblia por eso dice que el mismo diablo se viste de ángel de luz, de ángel de luz. Y entonces, cuando estaba hablando, dijo algo y yo dije, pero eso no es así. Porque Dios no te va a decir a ti como hijo de Dios que te vayas a casar con digamos, con un drogadicto. O no te va a decir a ti que tú te cases primero cuando él mismo dice en su palabra, no te casarás en yugo desigual. Que nosotros lo queramos hacer y que después decimos que nosotros lo vamos a convertir y que vamos a llevar a la gente a la iglesia es otra cosa. Pero no podemos poner ahí el nombre de Dios o decir que Dios dijo que sí que aceptaba una relación en yugo desigual. A eso me refiero, ¿ya? Entonces esta persona, después que se acabó, despertó y comenzó a llorar. Porque me decía, yo estaba segura que eso era de Dios. Entonces yo le decía, por eso es importante que nosotros también aprendamos a tener el discernimiento aún a través de sueños, porque a través de sueños se da brujería, a través de sueños se transfieren enfermedades, a través de sueños o visiones se hacen pactos, a través de sueños te pueden llevar a hacer brujería. A través de sueños, lo que Dios me ha permitido a mí experimentar es muchas veces mirar lo que los brujos están haciendo o deshacer altares de brujería. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Es importante, como yo le enseñaba a esta persona, es reprender. Porque cuando tú comienzas a reprender, al diablo se le cae la máscara, al demonio se le cae la máscara. Y es importante eso, conocerlo. Entonces, en realidad, no lo quería compartir, pero era más la oración, ¿no? Pero es importante porque muchas veces te pueden venir con un mensaje, te pueden escribir un mensaje, te pueden escribir un audio. Y muchas veces a mí me pueden escribir un audio. Y a veces el Señor me dice, es así, 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 así. Y yo digo, no, pero es que está... Y es por eso que les digo, es importante discernir cuándo viene de Dios, cuándo no es de Dios. Porque a ti y a mí nos pueden engañar, pero a Dios no. Amén. Entonces, vamos a interceder o a orar, como lo quieran llamar, por las necesidades que dejaron las personas. Creo que hay muchas necesidades. Creo que la hermana Maribel, creo que estaba, enferma, no sé de qué. Está otra vez con los problemas, hermana. Parece que se reactivó lo de la enviación otra vez con la boca, los dientes, ¿se recuerda? Yo, como que no terminamos la vez aquella, recuérdese. Si tú ves en el video, tiene collares de brujería, o sea, tiene objetos. Los demonios no se van porque mucho tú reprendas. Ellos obedecen la autoridad, sí, pero cuando hay un objeto que les pertenece, vamos a decir, unas cartas de tarot, tú lo reprendiste, como la gente no ve espiritualmente si salen o no salen, entonces tú dices, es libre, salió, pero la persona en sí está en el culto, pero sigue teniendo sus pensamientos, tal vez un deseo, y dice, y lucha, quiere a Dios, pero sigue atrapado en una cárcel de homosexualismo. Entonces, por eso digo, es muy importante, la persona tiene que renunciar, porque quiere decir, yo ya no quiero ser homosexual, no, yo ya no quiero ser lesbiana, no, yo ya no me quiero acostar con una y otra mujer, no, es que esto no es vida para mí. ¿Ya? Entonces, la liberación empieza por renunciar,
porque ya te cansaste, te asqueaste del pecado y tú ves que no hay solución. Y mire, yo le quiero comentar algo que a mí me marcó mucho el día miércoles, me marcó. ¿Por qué? Porque conocí una joven y esta joven en medio de ahí ¿cómo se llama? Del hospital psiquiátrico, el Señor me habla y me dice la habitación 14. Yo digo, bueno, sí, la habitación 14, pero no tenía para mí sentido. Y otra vez me vuelve a decir la habitación 14 que vaya. Yo digo, pero yo no la conozco, no sé quién es. Me dice, anda a la habitación 14. Nosotros fuimos por un muchacho satanista para orar. El muchacho quiere ser libre, pero él no quiere dejar sus anillos, él no quiere dejarse de pintar de negro los ojos, él no quiere dejarse de vestir de negro, él no quiere dejar sus anillos de serpientes, él no quiere dejar sus collares que le dan legalidad al enemigo. Ahí yo no puedo hacer nada, yo no convenzo, simplemente lanzo la palabra que Jesús lo ama, que Jesús no hace acepción de personas, que Jesús quiere esa vida. Pero algo que me llamó la atención es que esta persona, cuando el Señor lo único que me decía era abrázalo. Y yo, ay, Padre amado, abrázalo. Lo abracé, y otra vez me decía, ay, abrázalo. Yo lo abrazaba y bueno. Mire, después cuando me habla de la habitación 14, resulta que era una persona apartada del Señor Jesucristo. A pesar que esta joven estaba apartada del Señor, mire para que usted vea la grandeza de Dios. Ella vivió 18 a 20 años. No tengo la certitud si dijo 18, porque recuerdo que dijo 18 y después otro número, no sé si fue 20, que ella ya había aceptado a Jesús. Entonces ella me dijo que era cristiana, pero estaba apartada. Me dijo, no tengo iglesia aquí, estoy sin papeles, en fin. Ella estaba allí por suicidio. Pero algo que me llamó la atención es que durante toda su vida que estuvo sirviendo a Jesús, estuvo depresiva. Y yo me decía entre mí, ¿dónde estuvo la iglesia? Porque esta persona siguió depresiva durante 18 años, cuando la palabra de Dios nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Quiere decir que cuando el Señor viene a tu vida, el gozo del Señor, puedes estar con pan, sin pan, con techo, sin techo. El gozo del Señor es tu fuerza en todo tiempo, remaseka tarabasaya, y que nadie te va a quitar ese gozo. Pero cuando no hay el gozo del Señor, hay tristeza y lo contrario. Y ella me decía que durante todo ese tiempo, ella desde hace muchos años sufría de depresión. Y yo me decía, wow, 18 años. Y yo dije, pero ¿cómo 18 años? Le dije, cuando estabas dentro del Señor. Me dijo, sí. O sea, que ella ya vivía depresiva, entró a la iglesia, pero no había cambiado nada para ella. Y entonces, bueno, yo le comencé a decir que Dios estaba tocando a la puerta, que se reconciliara, que Dios quería cambiarla, que no era coincidencia que Dios nos mandó allá, que era porque Dios quería, que nos había mandado porque Dios se interesaba en su vida. Yo decía, mira, personas que no te conocemos, Dios nos mandó. Y ella decía, no, yo quiero estar limpia. Entonces hay un momento que yo le digo, mira, hasta que tú quieras ser limpia, por tu propia fuerza nadie es salvo. Por nuestra propia fuerza nadie es salvo. Es el poder de la sangre de Jesús que nos limpia de nuestros pecados. Es la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz que nos lava del pecado. Pero por nosotros mismos nadie es bueno. Entonces yo le dije, mira, si tú vas a esperar a estar bien y a estar limpia, porque es lo que me dijo, yo no soy digna. Yo le dije, mira, nadie es digno. Todos hemos pecado. Todos los días necesitamos buscar a Dios porque sin Dios no somos nada. Bueno, en fin, para no hacerle largo el cuento. Ella decidió de aceptar a Jesús. No quería. Decía, no. Hasta que no sé qué fue lo que el Señor me dijo y ella aceptó.
Y comenzamos a orar por su casa y entonces lo recibió al Señor. Y mire, la persona que se sentía indigna, que se sentía sucia, que se sentía no sé cómo, mire, es que usted era de que usted sienta la presencia de Dios. Cómo el fuego de Dios comenzó a invadir ese lugar. No le hablo de una iglesia, no estábamos en su casa, estábamos en un hospital psiquiátrico. Y comenzó el fuego de Dios a quemar. Y lo más bello, que ella comenzó a hablar en lenguas y lo que la estaba atormentando, comenzó primero a manifestarse. Por eso le digo, mire, qué importancia de la iglesia, que somos tabernáculos, que no nos movamos de un lugar a otro, donde el Señor le mande, donde hay necesidad, porque el más interesado que quiere un pueblo libre es el Señor Jesucristo. El que más está interesado en que la iglesia esté viva, avivada, es nuestro Señor Jesucristo. Y mire, ella cuando comenzó a hablar en lenguas y sentía el fuego, porque yo sentía el fuego cuando el Señor me dijo que le imponga las manos para el corazón, y al imponerle las manos yo sentía el mismo fuego y ella comenzó a sentir el fuego. Y ella comenzó a entender que no es por su fuerza, que no es por ser buena. Nosotros somos salvos por gracia, porque el Señor así, Él se entregó por cada uno de nosotros. Entonces, yo le decía sobre eso, porque a veces pensamos que, bueno, yo decía así, ¿no? Sobre todo en las cárceles, yo decía, wow, pero ¿por qué con unos hace de una manera? Pero no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, cuando le estaba contando de esta mujer, de ser libre de depresión, ella comenzó a renunciar, ella comenzó a decir que ya no quería la depresión, que renunciaba. Nosotros se le hizo rápidamente y eso se comenzó a manifestar. Entonces, es muy importante, porque podemos estar dentro de una iglesia, pero todavía estar con cosas en nuestro corazón o algo que todavía está allí. Y por eso que es importante renunciar para poder tener una vida en Cristo Jesús, conforme a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, en su vida como en mi vida. Amén. Así que vamos entonces, como decía la hermana, por este varón, por William Amarante. Amén. Para que Dios lo liberte del homosexualismo. Vamos a estar orando por, no sé si alguien me puede hacer acordar de todos los, sé que hay varios pedidos de oración.